iglesia Jesús Sigue Restaurando. Estamos colocando en redes sociales también el otro móvil. Vamos a estar tocando un tema muy poderoso que es Jehová Shammah. Amén. Bendiciones, hermano Johnny. Pronto te tendremos aquí en el nombre de Jesús. Dios terminará la obra que ha comenzado en ti. Amén. Y toda aquella persona que está necesitada de salud, toda aquella persona que está necesitada que el Dios Todopoderoso toque sus vidas hoy, Dios va a tocar sus vidas. Amén. Porque Jehová Shammah, ¿qué significa? Decíamos en las redes sociales antes de empezar este programa, ¿qué significa? Amén. También me gustaría que nos confirmaran por medio de una manito si se escucha perfectamente o si se escucha algún tipo de interferencia. Los de Facebook también se escucha perfectamente, hermano Johnny, confírmame si se escucha perfectamente o hay algún ruido, alguna interferencia y eso. Recuerden que nosotros estamos en la calle Aurora Boreal, nave 23, Madrid. La iglesia Jesús Sigue Restaurando queda en Madrid. Calle Aurora Boreal, nave 23, Madrid. Los días de culto martes, viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde. Repito, martes, viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde. Si tú no tienes iglesia, las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Amén. El que tiene iglesia, que se quede en su casa, que se alimente de su casa, que apoye a los pastores de su casa, que sirva, que se siente en su casa y que eche raíces en su casa. Amén. Porque la iglesia de Jesús Sigue Restaurando no quiere cabros, quiere siervos que adoren al Rey de Reyes en espíritu y en verdad. Repito, si tú tienes iglesia, apoya tu iglesia, ten carga por tu iglesia, porque Cristo Jesús te ha puesto en esa iglesia para que te siembres en esa iglesia y eches raíces. Amén. Estamos en calle Aurora Boreal, nave 23, Madrid. Los días de culto, martes, viernes, sábado y domingo. Amén. Todo perfecto. Todo perfecto. ¿Qué te parece, pastor, si presentas este tema maravilloso con una oración? Totalmente. Amén. Vamos a orar, inclina tu cabeza y ayúdame a orar ahí a donde estás. Simplemente con el hecho de que la gente pueda hoy ser bendecida a través de la palabra del Señor. Vamos a orar, levanta tu mano, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en primer lugar por darnos el privilegio y el honor de poder estar aquí compartiendo tu palabra. Amén. Porque no éramos merecedores de ella, pero te damos gracias por darnos el privilegio de poder hacerlo. Ahora yo te quiero presentar, Señor, todo lo que va a suceder aquí, porque sabemos que donde está tu espíritu empiezan a suceder cosas. Amén. En primer lugar te quiero presentar quizás la gente que no te conoce, que ahora mismo nos está escuchando, nos está viendo por primera vez. Te pido que la sensibilidad del Espíritu Santo esté sobre ellos, Señor Jesús, para que puedan escuchar tu voz y cómo tú vuelves a llamarlos a tu presencia. Como no pedirte, Señor, por los enfermos, te ruego que tú los sanes en el nombre de Jesús. Amén. Pero ahora te presento la radio y a través de nosotros, Señor, tú hables. Anúnalos a nosotros por completo. Amén. Y que sea tu Santo Espíritu quien hable, Señor. Amén. Señor, si hubiera alguien o algo que quiera entorpecer que tu palabra no llegue, hoy lo atamos en el nombre de Jesús. Amén. Atamos a todo hombre fuerte, a todo brujo y a todo hechicero, para que queden, Señor, atados todo demonio. Amén. Y sea tu palabra que corra como ríos en el nombre de Jesús. Amén. Dejándote todas las cosas en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén a su palabra. Jehová Shammah. Pastor, pronúncialo, a ver cómo te sale a ti. Ya sabes tú, ¿no? Jehová Shammah. 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 Yo es que
Soy de mi idioma particular. Jehová Shammah. Jehová Shammah. Jehová Shammah. Dios con su pueblo. Amén. Dios entre su pueblo. Qué bonito. Pastor, estuve investigando de dónde sale esa palabra. Jehová Shammah sale del hebreo. El hebreo es el idioma original de los israelitas. Y hablan inglés y hablan hebreo, pero específicamente ellos llaman a Jehová Shammah, está en la Biblia, con otra literatura, con otra escritura, pero Jehová Shammah, ¿han escuchado? Ayer tocaste el tema en la iglesia, Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh, pastor? Jehová proveerá. Jehová proveerá. Y hoy vamos a tocar Jehová Shammah. Jehová entre su pueblo, Jehová está en su pueblo. Amén, qué bonito saber que el Todopoderoso, pastor, nuestro Padre Todopoderoso está contigo y conmigo. Amén. Amén. Ahí donde está mi hermano Johnny, ahí está Dios Todopoderoso. Amén. En el Amén. nombre de Ahí Jesús. donde está cada persona, ahí está Dios Todopoderoso. Jehová Shammah, pastor. Amén, qué bien. Dios con su pueblo. Amén. Hoy hemos estado anunciando pequeña enseñanza sobre Jehová Jireh. Jehová es mi provisión. Amén. Tenéis que saber y entender que todos los que estamos aquí, y los que nos están viendo y nos están escuchando, tenemos que depender de la persona tan maravillosa, de Jesús. Amén. Este tema no lo teníamos provisto para ahora. No sé si alguien lo tenía más para adelante. Pero cuando he llegado de dejar a mi compañera en casa, Alex me ha dicho, pastor, ¿por qué no cambiamos de tema? Y sabemos que Dios no hace las cosas porque sí. El Señor todo lo que hace, lo hace con un propósito. Amén. Y el propósito por el cual Dios ha cambiado de tema es que la gente tiene que seguir entendiendo y comprendiendo que Jesucristo sigue estando con su Padre. Amén, en el nombre de Jesús. Que el Señor nunca nos ha abandonado ni nos abandonará. Dice la Biblia que se olvidará padre y madre. Dice, aún la que ha dado a amamantar desde su crianza. Dice, todo eso se podrá olvidar de vosotros, pero yo nunca me olvidaré. Amén. Quiere decir que en la mente de Dios siempre está tu casa. Amén. ¡Ay, qué bonito esto! Lo voy a volver a repetir. En la mente de Dios siempre Amén. está tu casa. Siempre. Dios está pensando en ti. Cómo poder bendecirte, cómo poder llenarte, cómo poder guardarte, cómo poder protegerte. Porque Dios nunca nos ha soltado. La Biblia a mí me enseña que el Señor siempre ha estado con su pueblo. Es verdad que Dios a veces, por la rebeldía del pueblo, Dios tiene que soltar, permitir que el pueblo de Israel fuera cautivo en la tierra de Egipto. Y dice la Biblia que la mano fuerte de Egipto caía sobre el pueblo de Israel. Pero la palabra a mí me estremece, me encanta cuando dice, y contra más los oprimía, ellos más se multiplicaban. Y la palabra sigue diciendo que estuvieron 430 años sin escuchar la voz de Dios. Porque el Señor ya le profetizó a Abraham que el pueblo iba a ser cautivo en Egipto. Pero que después de un cierto tiempo, la mano de Dios iba a volver a aparecer. Jehová Shammah iba a volver a aparecer a su pueblo. Y yo voy a decirte esto y necesito que compartes el vídeo y nos pongas una melodía de esas nuestrales. Yo vengo a decirte esto hoy de parte de Dios. Sí, a familias que quizás ahora mismo nos están viendo en un sillón. Gente que ahora está conduciendo a través de su coche. Gente que ahora nos está viendo a través de su móvil. Vengo a decirte esta palabra. Dios va a aparecer en el medio de tu dificultad. Dios va a aparecer en el medio de tu adversidad. Porque Jehová Shammah no se ha olvidado de ninguno de los que estamos aquí. Quizás ha guardado un tiempo silencio, no se ha manifestado, no estás escuchando la voz de Dios. Y en este momento de la noche
donde hace frío, Alex, te has parado y has dicho, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no acudes a mí? Estoy a punto de tirar la toalla, estoy a punto de suicidarme, estoy a punto de desapararme, estoy a punto de dejar todo. Pero yo hoy vengo siendo la voz del cielo aquí en la tierra y vengo a decirte, es que Dios va a meter la mano en tu asunto. Amén. Y cuando Dios mete la mano en un asunto, los demonios tiemblan. Los infiernos tiemblan, los brujos tiemblan, la adversidad tiembla, porque Él tiene la autoridad, el poder necesario, le sobra poder para poder sacarte de donde tú te encuentras. Amén. Yo lo creo. Donde estaba el pueblo de Israel, estaba siendo fuertemente latigado, fuertemente golpeado, y estaban esperando un libertador. Y todos conocemos la historia de Moisés. La mano de Dios levanta a Moisés para alimentar al pueblo. Pero Dios tiene que enseñarle a Moisés que no será por medios de recursos humanos, sino por manos del mismo Dios. Porque hay situaciones, Alex, que nos rodean, que nosotros no podemos controlarlas. Hay situaciones que nos rodean que no podemos cambiarlas. Pero cuando Jehová Shammah aparece, todo cambia. Y yo hoy vengo yo vengo como un profeta, Alex. Yo vengo hoy a soltar una palabra sobre las casas. Las circunstancias que tú no puedes cambiar, las va a cambiar la persona del Espíritu Santo. Amén. Las casas que nadie puede cambiar, los matrimonios que nadie puede cambiarlos. Porque yo siento en mi espíritu ahora mismo aquí, lo siento dentro de mi corazón, cómo hay matrimonios tambaleándose. Y hay mujeres y hombres que han hablado con Dios, Alex, y han dicho, como no aparezcas tú, Señor, todo esto acaba. Pero ¿sabes qué? Que Jehová Shammah hoy viene y te dice, igual que estuve con el pueblo de Israel, estoy contigo. Amén. Me lleva el Espíritu a una promesa y yo me voy, dice Jesús. Pero donde yo voy, ahora mismo vosotros no podéis venir. Pero tranquilos. Porque los discípulos estaban muertos de miedo estando contigo. Y ahora tú dices que te vas y nos vas a dejar aquí, en el medio de tantos religiosos. Pero el Señor le dice, yo me voy. Pero os dejo al Paracletos, al Espíritu Santo. No os voy a dejar solos. Y sigue diciendo, hay una promesa. Y es que yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Amén. ¿Y cómo era el nombre? Jehová Shammah. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Dios entre su pueblo. Dios entre. ¿Cómo? Es que Dios camina con nosotros. Dios está en el medio de su pueblo. Por eso el pueblo de Israel estaba cautivo, nadie podía sacarlo. 400 años esperando la voz de Dios. Y la voz de Dios viene por miedo de Moisés. Se presenta a Faraón y le dice, Faraón, vengo de parte del Dios de los israelitas, el gran yo soy. Y vengo con una orden, no vengo pidiéndote, vengo rogándote. Porque Dios no pide a los demonios que suelten tu casa o suelten tu matrimonio. Lo que hace Dios es que Dios da órdenes a los infiernos y los infiernos tienen que obedecer. Igual que se levantó Jesús y se puso enfrente de la tormenta, enfrente del mar y el viento, y dijo, viento y mar, esmudecer.
Y dice la Biblia que el viento y el mar enmudecieron. Pues ahora está frente a Faraón y le dice: Faraón, vengo con una orden, y la orden es esta. Es que tienes que soltar al pueblo, porque el pueblo tiene que ir al desierto a adorar a la persona de Dios. Amén. Dios va a hacerte libre. Escucha bien en esta noche, en el nombre de Jesús, porque hay personas que hoy se van a romper la adicción a la cocaína. Amén. Oh, Alex, ¿qué dice el pastor? Sí, escucha bien hoy. Palabra de Dios. Hoy la adicción de la cocaína se va a romper, la adicción de los porros se va a romper, la adicción de la bebida se va a romper. Pero dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo es posible esto? Y Faraón se oponía. Escucha bien, palabra de Dios. Comparte el vídeo, por favor, y si me estás escuchando por la sintonía, mándaselo a alguien que necesita de Dios. Ser partícipe de poder evangelizar. Nadie podía sacar al pueblo de Israel. Faraón estaba muy subido y dice que no iba a dejar soltar al pueblo. El Señor mandó 10 plagas sobre el pueblo de Israel. Estas plagas estaban atacando a sus dioses. Estaba diciendo: por encima de vuestros dioses solo hay uno verdadero, y soy yo. Y aunque no ha permitido Faraón que tú castigues a mi pueblo porque es de dura cerviz, son rebeldes, porque al que Dios ama disciplina. Pero le estaba diciendo: pero yo no me he olvidado de su clamor. Porque dice la Biblia que el clamor de los israelitas subió al cielo y que Dios se acordó de la promesa que hizo a su pueblo. Y hoy voy a decirte esto, y con esto dejo a nuestro hermano Ares. En el medio de tu clamor, tu oración está subiendo al cielo. Oh, Espíritu Santo, tu clamor está subiendo al cielo. Y ahora es cuando Jehová Samá está extendiendo la mano sobre las casas. Amén. Y Dios os dice en esta noche: yo estoy con vosotros. Tranquilos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que os dibujó con las mismas manos, soy el mismo Dios que os va a abrazar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el texto que estabas hablando, pastor, está en Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os mandé. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito. Mira. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué preciosa escritura, palabra. Qué preciosa palabra, pastor. Lo que está aquí yo lo creo, pastor. Y yo todo. Amén. Porque son promesas que Dios nos da, que estará con nosotros todos los días del mundo. En esta semana, yo he tenido una semana de mucha bendición y también de mucha guerra. Empecé leyendo la Biblia nuevamente en Mateo, desde Mateo. Y Mateo relata la generación, la genealogía de Jesucristo, de quién desciende Jesucristo. Dice que todas las generaciones hasta que Jesucristo vino aquí en la tierra fueron 14, lo dice aquí. Pero aquí narra de dónde dice que Jesús, hijo de David y de Abraham. Empieza todo el versículo 1, pero me llama la atención cómo el verbo se hizo carne, pastor. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y decidió Dios estar entre su pueblo por medio de quién también. Por medio de Jesucristo. Dice que Jesucristo nació en el reinado tenía un nombre este rey, aquí lo tengo, en el reinado de Herodes. Dice que el rey Herodes era un rey perverso, pastor.
un rey malo. Muchos predican de la palabra, predicamos de Juan, predicamos de Pedro, pero no, a veces se nos escapa predicar de Dios, de Jesucristo. Entonces dice la palabra que Jesucristo nació cuando el rey Herodes gobernaba. Y dice la palabra también que vinieron los reyes magos. ¿Y cuál era la señal de los reyes magos, pastor? Una estrella. Porque Jehová Todopoderoso había mandado a Jesucristo aquí en la tierra para que naciese, para que diera libertad, para que redimiera a su pueblo de todo pecado. Y como Dios, pastor, en su eterno amor, decide mandar a su único hijo para que muriera por ti y por mí aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios en Mateo 2, que fueron avisados por medio de un sueño que no fueran a Herodes nuevamente los reyes magos, porque Herodes en su picardía le dijo: me dicen dónde ha nacido el rey, porque yo también quiero adorarle, en estas palabras, pastor. ¿Por qué? Porque ahí vemos cómo Dios, repito, cómo Dios amó tanto a la humanidad que mandó a su hijo único, hijo Jesús, aquí a la tierra. Amén. Y dice que cuando María quedó embarazada del Espíritu Santo, ¿quién fue a recibirle? Marta. Y dice que el hijo que llevaba Marta se movió porque sentía la presencia de Dios. Y mira, dice en Mateo 1:25, pero no lo conocía hasta que dio a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Más adelante, más atrás dice también, pastor, 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué bonito, pastor, que Dios nos promete a ti y a mí que estará todos los días de nuestra vida con nosotros, en momentos difíciles, claro, en momentos de bonanza, claro, en momentos de alegría, ahí estará Dios, en momentos de escasez, ahí estará Dios, en momentos de abundancia, allí estará Dios. Cuando necesites una palabra de alguien, ahí va a estar Dios. Amén. Cuando Dios hace silencio, ahí va a estar Dios, porque Dios me promete a ti y a mí que estará todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Se escucha bien o qué? Dice que no se escucha, dale un poquito más fuerte. Tienes que acercarte quizás un poco más. Ahora, amén. Ahora se escucha. Ahora sí. A ver, vuelvo a hablar. Los de Facebook sí se escucha bien perfectamente, ¿no? Sí, pero que no está enganchado, sí. Ahora sí. Y decía de que Dios promete por medio de diferentes versículos. El 1:23, Mateo 1:23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué bonito versículo, pastor, que si nosotros leyéramos la palabra, pastor, entendiéramos las promesas de Dios para nuestras vidas. Porque Dios no nos deja, como decía, en momentos de abundancia, Dios está allí. En momentos de escasez, Dios está allí. En momentos de alegría, allí está Dios. En momentos de dificultad, allí está Dios. En momentos de llanto, de lloro, allí está Dios. En momentos de tribulación, allí está el Señor. Qué bonito es saber que todos los días de nuestra vida estará Dios con nosotros. Pastor, ahora te pregunto, ¿por qué hay personas que dicen que Dios no les escucha? ¿Por qué hay personas que dicen que Dios les ha abandonado? ¿Por qué hay personas que dicen que Dios, ¿por qué no estuvo ahí en ese momento? ¿Por qué hay personas que dicen, Dios me ha dejado de su mano? ¿Por qué hay personas que dicen que ya no son dignas para Dios? Porque hay personas que dicen que le han servido a Dios en las iglesias, pero se sienten indignos de volver a pisar una iglesia. Porque hay personas, pastor, que hoy estaban predicando la palabra y se han vuelto por el amor al dinero. ¿Por qué pastores han vuelto por un adulterio y han vuelto a caer? Pero ahí está Dios, pastor. ¿Por qué tanta palabra negativa que decimos nosotros en ciertas ocasiones, que Dios no está con nosotros? Y ya hemos leído en la Biblia que Dios estará con nosotros todos los días de la tierra.
pastor, todos los días de esta vida estará Dios contigo, pero Claro. contéstame esta pregunta, pastor. ¿Por qué hay personas que dicen que Dios no está con ellas? ¿Por qué hay personas que dicen que Dios se ha olvidado de ellas? ¿Por qué hay personas que dicen que Dios ya no está en medio de ellas? ¿Por qué, pastor? Pues no tienen el conocimiento de quién es Dios. Porque para tener confianza en Dios, primero tienes que conocerle. Necesito que pongas otra, ¿vale? La contestación es porque necesitamos conocer a Dios. Y conocer a Dios me lo da el conocimiento. Mirad, yo ayer, el sábado prediqué una palabra en la iglesia, el conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que a mí me lleva a conocer la verdad es el conocimiento. Por medio del conocimiento de la palabra de Dios me lleva a encontrarme con la verdad. Y ahora la verdad me hace libre. Entonces cuando yo tengo el conocimiento de quién es Dios, yo nunca puedo decir, Dios no me ha escuchado. Porque sé que dice la Biblia que sus oídos y sus ojos están prestos sobre los fieles de la tierra. Quiere decir que el Señor nos está mirando de continuo y que Dios, claro, que escucha nuestras oraciones. Lo que Dios siempre tenemos que respetar son los tiempos de Dios. Y eso todos vamos a pasar como estábamos diciendo, pero sí tenemos la certeza que a nuestro tiempo no, sino a su tiempo, la mano de Dios se moverá a mi favor. Amén. Cuando yo entiendo y comprendo que la mano de Dios se moverá a mi favor, solo tengo que esperar en las promesas que Dios tiene para cada uno de los que estamos en este lugar. Yo confío en Dios y sé que Dios hará todo lo que tiene que hacer en mi vida. Sé que Dios hará todo lo que tenga que hacer en mi ministerio. Que mi ministerio no depende del hombre, que mi ministerio depende de la relación que yo tenga con la persona del Espíritu Santo. Que contra más luchas yo tenga, Dios más fuerzas me dará. Que contra más adversidad yo tenga, más unción Dios derramará sobre mí. Que contra más brujería me hagan, Dios más me bendecirá. Porque acaso digo yo, ¿es más grande el que viene en contra que el que está con nosotros? No, es más grande el que está conmigo que el que viene en contra. Solo tengo que esperar, tengo que saber que Dios va a aparecer en mi dificultad, porque el Espíritu Santo no falla sus promesas. Él nunca ha dado la espalda a su pueblo, Él nunca nos ha abandonado. El mundo está así porque ha abandonado a Dios. Las casas se encuentran así porque han abandonado a la persona del Espíritu Santo, porque la gente quiere plantar marihuana, porque la gente quiere droga, quiere estafar, quiere mentir, quiere adulterar, quiere fornicar. Entonces el Señor tiene que soltar a la humanidad. Pero hay un pueblo, hay unos pocos que todavía viven de rodillas, que todavía siguen diciéndole al Señor, a pesar de lo que estoy viviendo, yo sé que tú estás conmigo. Amén. Baja un poquito esos dos ahí. Aunque yo sé por dónde estoy pasando, se oye muy mal, bajan un poco. Los dos y el del gris. Se oye muy mal, bajan un poco. Los dos. Ahí. Buenas. Ahí. Un poco más. Buenas. Un poco más. Ahí. Ahora. Buenas. Esperad. No empecéis a ser negativos. Esperad. No empecéis a ser negativos. Esperad. No, esto no. Buenas. No, esto no. Buenas. Ahora, pon la música ya. Todavía sí. Buenas. Ahora, pon la música. Ya está. Pon la música. Todavía sí. Ahora, pon la música. Ya está. No, pero eso no es normal, eso de la... Yo lo voy a verificar allá. Tú sigue.
Como estaba diciendo, perdonad, es que no nos dicen lo del TikTok que no se escuchaba bien. Que Dios va a aparecer siempre. Simplemente que tenemos que esperar los tiempos de Dios. ¿Os imagináis el pueblo de Israel? 400 años siendo castigados. 400 años siendo golpeados. Pero ellos estaban esperando que la mano de Jehová Shammah volviera a ellos. Después de 430 años. Después de 430 años. No un año. 430 años. La voz de Dios aparece y ahora levanta a Moisés y Moisés se pone frente a Faraón y le dice que tiene que soltar el pueblo. El enemigo no quería soltarlo, y es que tienes que entender esto. Es que el enemigo va a usar todo lo que tenga que usar para que tú no vayas detrás de Dios. El enemigo pondrá 1001 trampa para que tú no vayas detrás de Dios y para que las bendiciones de Dios no aparezcan a ti. Pero por mucho que el pueblo de Egipto quisiera tener cautivo al pueblo de Israel, nosotros vemos cómo Dios consigue libertar al pueblo. Cómo el Señor saca al pueblo y lo hace libre. Porque todo lo que Dios quiere hacer con tu casa, no hay nadie que va a poder pararlo. No hay nadie que va a poder pararlo. Nadie. Es este móvil que se va a parar. No va a haber nadie que va a poder pararlo. Perdonad, que Dios reprenda al diablo. ¿Cuánta oposición? No va a haber nadie que va a poder pararlo. Porque el enemigo es verdad que va a querer retenerte, pero no va a poder. ¿Faraón quiso retenerlos? Sí. ¿Faraón no quiso dejarlos libres? Claro. Pero una cosa es lo que él quiere, otra cosa es lo que él pueda. Vemos como al final el pueblo de Israel fue libre. Amén. Pero cuando salió, el pueblo de Israel siguió teniendo más obstáculos. Pero vemos que cuando hacía frío, Dios se manifestaba en una columna de fuego y los alumbraba y les daba calor. Que cuando ellos tenían hambre, Dios les daba maná. Que cuando tenían sed, una roca les perseguía. Que cuando el mar rojo se puso delante de ellos, nadie podía atravesar. Pero la Biblia dice, con un suspiro de Dios, el mar se abrió. Amén. Y el pueblo pudo pasar, porque el Señor siempre ha estado con su pueblo cercano. Amén. A veces nosotros, bajo un poquito más, digo, nosotros a veces nos metemos en los desiertos porque somos nosotros mismos por rebeldes, ¿sabes? Entonces el Señor tiene que permitir ciertas cosas. Varias veces el pueblo de Israel ha sido cautivo. El rey Nabucodonosor asoló toda Jerusalén. Y fueron llevados y otra vez, otros no sé cuántos años, estuvo ahí cautivo. Pero vemos que de todas Dios los sacó. Amén. Vemos como el Señor de todas sacaba a su pueblo. Y ahora digo yo, si Dios lo hizo una vez, no lo va a poder hacer otra vez contigo. Ahora es una pena que Dios tenga que permitir que pasen circunstancias en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, para que tú te des cuenta que te estás saliendo del plan y del propósito de Dios. Pero Dios escucha la aflicción de su pueblo. Él escucha, Él quiere que tú le ores. ¿Vale?
la gente le aclame. Hoy, por desgracia, cuando la gente tiene una adversidad, en vez de ir a Dios, se van a un brujo. Lo que Dios les da gratis, los brujos les cobran. Se van a santeros, a chamanes, Y eso no se sigue. El Señor siempre está buscando que su pueblo le aclame, que le busque. Porque Dios sabe suplir cada necesidad, cada aflicción que nosotros estamos teniendo. La Biblia está llena de relatos de que siempre la mano de Dios ha estado con ellos. Hay gente en depresión, Dios está contigo. Amén. ¿Vale? Amén. Elías se tiró en el desierto y dijo, quiero morirme. Y vino el ángel del Señor y le trajo comida y agua, le dijo, come y bebe, porque el largo camino te queda. Amén. Come y bebe, porque el largo camino te queda. No se escucha, no sé lo que está pasando. Vamos a hacer una cosa. Desconéctale. Es que no sé lo que está pasando. Lo desconecto y ya está. Este diablo quiere cortar la bendición, pero no lo va a lograr. Perdonar, porque mira, está todo bien colocado. Todo bien colocado. Todo. Bueno, Alex está aquí, lo puede colaborar. Antes de hacer la radio, escuchar. Antes de hacer la radio hemos estado probando todo. Es mentira, Alex, llevamos aquí 2 horas. Quizás sea porque este está tocando el cable, pastor. Pues no, si no hay nada ahí. No, sí. El móvil estaba tocando. Vamos a volver a... Y llevamos aquí orando 2 horas. Pero vemos como el enemigo siempre quiere hacer de las suyas. Pero como estamos diciendo, por mucho que... Enciéndelo. Por mucho que quieran... Ahora, pregunta. A ver ahora cómo lo escucháis. ¿Me escucháis ahora? A ver, dale voz ahí. No de ahí, de la ruleta solo un poco. ¿Me escucháis? Habla. No, bájalo. Bájalo. No, bájalo. Bueno, sin eso entonces. Espera. ¿Has bajado eso? A tope, no. Súbelo un poco. Quítalo, ya está, déjalo, quítalo porque no nos va a robar ni un minuto. Vamos, ya estamos. Quizás es que se toca también de ahí. Tenemos que hablar con el de la radio para que no toque. Bueno, ya está. Ahora, orar en el nombre de Jesús. Bueno, como estaba diciendo, llevamos horas aquí, pero nadie va a impedir que la palabra llegue a tu casa. Nadie va a impedir que la palabra de Dios llegue a las casas en el nombre de Jesús. Y como estaba diciendo, vemos como siempre el Señor atiende a los que necesitamos. Y la Biblia dice que Jesús se puso en pie y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí me ha ungido para anunciar las virtudes, a proclamar. El Señor quiere volver a deciros que Él está cerca de vosotros, que Él no os va a abandonar. Que Dios no nos va a dejar. A mí Dios miles y miles de veces me ha enseñado que Dios ha estado conmigo. Si Dios no fuera estado conmigo, yo hoy no estaría aquí en esta tierra. ¿Sabes que a mí una vez me dispararon desde aquí ahí? Uno sacó una pistola y me hizo ¡pum, pum, pum, pum! Y me tiró 4 tiros. No me tocó ni una bala. Amén, gloria a Dios. Pero escucha, me disparó a 2 metros, de aquí a ahí, ¡pum, pum, pum! Y no me tocó ni una bala. ¿Sabéis por qué? Porque cuando Dios está con uno, no hay demonio que pueda tocarlo.
En ese tiempo estaba fuera de Dios, pero el propósito de Dios es que yo no estuviera en el mundo, es que estuviera predicando su palabra. Amén. ¿Se ha oponido muchas veces? Sí. Una vez con un coche le di un golpe a 200. He intentado quitarme la vida, no he podido. Me drogaba todas las noches, ya sabes mi testimonio, me quitaba hasta las ruedas del coche para ver si moría. Pero escuchadme, cuando Dios termina, bendecir a alguien. Amén. Eso es da alegría, da gozo, pastor, realmente. Cuando Dios determina bendecirte a ti. Amén. No hace falta que te muevas. Mirad, hay gente que es que yo quiero la bendición, me muevo de aquí, me muevo a esta iglesia, me voy a este país, me voy a este mover. No hace falta, son mentiras, Alex. Sí. Porque cuando Dios determina bendecir a alguien, ay Padre, no hay nadie que pueda maldecirle. No hay nadie que pueda parar la mano de Dios sobre esa persona. Solo tienes que confiar. Muchas veces a mí me dicen, pastor, pero ¿cómo confías en el Señor tanto? Porque he visto lo que Dios ha hecho conmigo. Veo lo que Dios hace por la iglesia cada día, cada mañana, cada tarde. Veo cómo el Espíritu de Dios se pasea por toda la iglesia. Y cómo Dios trae a almas, cómo se restauran, cómo se llenan, cómo sirven al Señor. Echamos de menos a nuestro hermano Lara. Amén. Echamos de menos a Diego, a José, a Lara, a Conchi, de verdad, que les echamos mucho de menos. Y esperamos que todo lo que están viviendo pase pronto y estén aquí con nosotros. Amén. Lo veo como Dios está con Tania, como está con Jacinta, como está contigo. ¡Qué alegría ver la mano de Dios! Muchas veces cuando yo hablo con algunos de la iglesia, pastor, es que tú no sabes qué es lo que estoy viviendo. Tranquilo, hoy me ha dado mucha alegría ver a José. Tranquilos. Tranquilos, porque no somos nosotros. Es que esto no pretende de mí. Esto es de Dios. Y cuando Dios se determina a bendecir a alguien, no hay nadie que pueda pararlo. Nadie. Nadie puede parar la bendición de Dios. Y por algo Dios se llama Jehová Samá. O se saca ese nombre de Dios de la chistera, porque es bonito. No, lo dice con autoridad, diciendo, yo estoy con mi pueblo. Amén. Pero pastor, es que pero que no te fijes tanto. ¿Sabes el problema que hay ahí? Que nos fijamos más en la adversidad que en Dios. Nos fijamos más en Goliat que el Dios que nosotros servimos. Cuando uno se fija en Goliat lo ve muy grande. Pero cuando uno se fija en Dios, a Goliat lo ve pequeño y a Dios lo ve muy grande. Tu problema puede ser muy grande, pero al lado de Dios es pequeño. Y Dios va a aparecer, claro que va a aparecer Dios. Amén. Gloria a Dios. Pastor, mira que me llama la atención hoy mirar un documental, que a mí me encanta ver los documentales, sobre una guerra que tuvo Israel que se llamaba Los 6 días. Dios no aprueba la guerra. ¿Visto? Sí. ¿Lo has visto tú Sí. también? Dios no aprueba la guerra, Dios no aprueba la maldad, Dios no aprueba asesinatos, Dios no aprueba nada, pero me llamaba la atención que en 6 días Israel destruyó a muchas naciones. Pero me llamaba la atención que en ese documental decían porque Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero yo que conozco la palabra me asegura de que Israel está cubierta por la mano poderosa de Dios. Eso me da a entender de que Dios todavía sigue amando a su pueblo. Y también hay una promesa de la Biblia para Israel. El que maldiga al pueblo de Israel, dice, que será maldecido. Y el que bendiga al pueblo de Israel será bendecido. Hay una promesa. Por eso que todo cristiano, todo que es cristiano, debe de orar por el pueblo de Israel. Amén. Porque hay promesa que si tú oras por Israel, vas a ser bendecido. Entonces, a mí me llamaba la atención que cómo Dios con su mano poderosa saca de Egipto, Padre, a su pueblo, pastor. Amén. Y también hoy, en la actualidad, en el siglo XXI, todavía Dios está con su pueblo, Israel, y con el que le creemos, porque dice la palabra que a los suyos vino y a los suyos no recibieron, por lo tanto nosotros somos hijos de Él. Pero como dato, pastor,
me llamaba la atención eso, cómo Dios todavía sigue amando a su pueblo, amén. Y al pueblo de Dios también nos sigue amando. Mira, yo como hablaba el pastor de que él fue tiroteado, eso fue un ángel que andaba contigo, pastor, era el ángel de Jehová que andaba contigo. Una vez también yo miré a un hombre morir a mis pies allá en Honduras, y a mí le pegaron una balaceada, pastor. Mira, los que venían de adelante y los que venían de atrás disparaban contra él, pastor, y yo quedé en medio también, y a mí ni una bala me tocó. Y una vez me secuestraron en Honduras para quitarme el dinero, pastor. ¿Sabes qué me quitaron? Me quitaron el diezmo. Y yo oraba al Señor que Dios los bendiciera y que no le fueran a matar, porque un ladrón que anda en eso, pastor, que anda en esa vida, la paga del pecado es muerte. Pero mira, una vez me secuestraron, me quitaron el dinero, me quitaron el diezmo y Dios me protegió la vida. Otra vez también a mi mamá le pusieron un escopetazo, que eso siempre lo cuento yo, y Dios cómo la pudo guardar en el nombre de Jesús, porque yo sé que Dios está con su pueblo. También nosotros hemos padecido necesidad económica, necesidad de alimentos, pero Dios Todopoderoso está con su mano ahí proveyendo, pastor. Amén. Porque es bueno también depender de la mano de Dios, pastor. Porque lo que tú decías, a veces nos extraviamos, nos perdemos en el camino de Dios. Y el pueblo necesita oración. Eso me lo quedo yo con el pastor. Mira, yo me he propuesto, pastor, hacer un fin de semana de ayuno, sin comer. Y leyendo la Biblia, Dios aguantó 40 noches y 40 días ayunando. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado. Y cuando lo tentó Satanás, él se sentía solo, pastor, en algún momento, porque cuando viene la tentación, tú no ves salida. Cuando viene la tentación, tú ves que Dios no está contigo. Y si el mismo Jesús padeció necesidad, si el mismo Jesús padeció tribulación, porque dice también que cuando fue a la roca, al monte Sinaí, dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, porque Jesucristo también padecía necesidad. Y dice también que en la hora novena dijo Jesucristo, Lama Sabactani, que quiere decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Si el mismo Jesucristo, oye bien, que fue 100% Dios, 100% carne, sintió angustia que el Padre Todopoderoso lo había desamparado. A veces nosotros sentimos eso también, pero no es que Dios nos haya abandonado. ¿Sabes qué pasa, pastor? Que muchas veces en el silencio de Dios está la restauración de la que necesitamos nosotros. Amén, en el silencio de Dios está la restauración. Yo lo creo en el nombre de Jesús. En el silencio de Dios están los milagros en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque allí donde Dios ve tu insistencia, que peleas y que luchas, ahí donde Dios ve que verdaderamente crees por fe en Él, no por lo que ves. Y yo desde que leí de esa palabra, pastor, que Jesús fue tentado, que Jesús fue entregado por Judas, por 30 monedas de plata, que Jesús fue crucificado, que en la hora novena antes de morir Jesucristo dijo esas palabras, Lama Sabactani, Jesucristo. Jesucristo fue exiliado, pastor, porque cuando Herodes decretó que tenían que matar todos los niños de 2 años, Dios le avisó a su padre José y a su madre que salieran de Jerusalén y se fueron a una tierra de Egipto. A Egipto se fueron, pastor. Dios sintió necesidad de toda clase. Dios, Jesucristo, mira, no tenía dónde apoyar la cabeza, dice la palabra, pero ahí estaba el Padre sustentándolo. Dice, mira, yo me puedo imaginar también, pastor, qué comía Jesucristo, pastor. ¿Qué calzaba Jesucristo? ¿Qué tipo de ropa usaba Jesucristo? Y como dice la palabra, si a las aves del campo Dios alimenta, que no trabajan, cuánto más a nosotros nos va a alimentar el Rey de Reyes. No solo en la parte económica, sino que en la parte espiritual también. Es que la Biblia está llena de promesas que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida, pero aparte Él nos hará entender su propósito y su voluntad en nuestras vidas. Amén.
Y para dejarte a ti, pastor, yo soy de Honduras, bien lo saben todas las personas que están aquí, de una tierra que muchos no conocemos. Cómo Dios me ha traído a esta tierra. Y yo siempre lo he dicho, cómo Dios me ha traído a la iglesia, Jesús sigue restaurando. Amén. Yo no lo sé, porque en los planes de Dios, el que quiere entender los planes de Dios se vuelve ateo. Yo no lo entiendo. Yo vine a este país, yo no conocía al pastor, yo lo conocía cuando ya tenía 2 años en este país aproximadamente. Pero yo como veía la mano poderosa de Dios que estaba con nosotros, que sigue estando con nosotros. Miramos cómo una pandemia azotó al mundo, pastor. Miramos cómo una pandemia azotó al mundo. Y hoy en día esa pandemia tiene de rodillas al mundo. No existe sabio ni erudito. Solo la mano poderosa de Dios nos ha podido guardar. Nadie más. Ni sabio, ni erudito, ni científico. Solo la mano poderosa ha guardado. Vimos cómo familiares se nos murieron. A mí se me murió un primo allá en Honduras. Y cómo vemos la mano poderosa que todavía seguimos vivos, pastor. Y cómo es posible que seguimos vivos y todavía seguimos claudicando. Cómo es posible que seguimos vivos y todavía seguimos dudando si seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Es que eso me rompe la mente, pastor, de que cómo las personas saben que Dios los ha librado de una pandemia hoy. No ha sido la ciencia, no ha sido 3 vacunas, no ha sido 4 vacunas, ha sido la mano poderosa de Dios que ha estado en su pueblo. Y vemos cómo ha subido, empezó una guerra, vemos cómo las cosas han subido y cómo Dios está con nosotros y nos promete que no hay justo ni descendencia que mendigue pan. No hay justo ni descendencia que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Y todavía no tenemos esa disposición, ese amor por la palabra de Dios y Jesucristo, que seguimos en el mundo, seguimos practicando el pecado, seguimos dañando a las personas con nuestra boca, hiriendo a las personas con nuestra boca, todos, me incluyo a mí, porque todavía seguimos, pastor. Porque no es posible que si Dios promete a su pueblo que estará con nosotros, ¿por qué nosotros no determinamos servirle a Dios? Porque el amor de Dios, el amor es recíproco, el amor es demostrativo. ¿Por qué su pueblo, si Dios promete que estará con nosotros, por qué nosotros le damos la espalda? Es que no es compatible, no es coherente que nosotros sigamos viviendo como estamos. Amén. Porque muchas palabras aquí, pastor, en nuestro programa son de aliento, son de fe, para que las personas sigan luchando, para que las personas sepan que no están solas, para que las personas sepan que aunque todo esté mal, todo estará bien, aunque las personas sepan que hay que ver, que hay que creer para ver las cosas, pero es necesario que demos amor a nuestro Padre Celestial, que demos un paso más, que sea recíproco, que no sea un cristianismo de diente a labio, pastor, como se dice, sino que de palabra y de hecho. Yo me quedo con esta participación, ahora te doy paso a ti, pastor, de que Dios merece que su pueblo se vuelva a Él verdaderamente. Amén. Dios merece que su pueblo vuelva a creer en Dios verdaderamente. Y Dios merece que le crea verdaderamente y que tengamos un cambio. No solo seamos cristianos de apariencia, sino que tenemos que ser recíprocos, tenemos que dar amor a Jesucristo. Ya basta, porque como decía la vez pasada, mañana será tarde, mañana será tarde. Qué bonito venir con toda la iglesia. Mira, aquí tenemos unos hermanos que deberían de estar en la iglesia, pero no están. ¿Por qué? En la radio. ¿Por qué? Porque a veces no le demostramos lo que tanto le decimos a Dios, pastor. El amor debe ser recíproco, el amor debe ser demostrativo. Y ya basta, como te decía, de que si Dios promete estar con nosotros, nosotros también tenemos que prometerle a Dios que le serviremos todos los días de esta vida. Amén. Que hoy estés en la iglesia y mañana no estés en la iglesia. Dios no se merece eso. Yo creo que Dios dio la vida por ti y por mí para que sigamos adelante. Pastor, amén. Esta prédica nos enseña que Dios, como bien decíamos, Jehová Shammah está con nosotros. Y también nos enseña que nosotros,
el pueblo de Dios debe de ser un pueblo agradecido, pastor. Un pueblo que sirve a Dios de voluntad, de amor propio, de amor hacia Él, perdón. Que sirve a Dios por amor a las almas, pastor. Hoy me decías una cosa que me ha encantado, que deberíamos de hacerla tú y yo. Porque si Dios nos ha unido es por un propósito. Claro. Amén. Y Dios mueve propósitos. Y vamos a ir a predicar al metro, pastor, en el nombre de Jesús. Y de ahí vamos a sacar fruto. Porque es importante que a Dios le demostremos cuánto le amamos, pero con hechos, pastor. Amén. Y los hechos se van a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Totalmente. Dios está con nosotros. Han mencionado lo de la pandemia. ¿Os acordáis cuando esta pandemia azotó al mundo? Porque azotó al mundo. En España, en Madrid, fue muy golpeada. Pero muy golpeada. A tal grado es que la gente no podíamos reunirnos. Las iglesias se cerraron y la gente hacía los cultos por plataformas. Cuando en el tiempo del confinamiento, yo me acuerdo que yo predicaba por el Facebook y cogimos 4 o 5 matrimonios, éramos 10 personas, 12 personas, y Dios me habló en todo el confinamiento que el Señor quería hacer lo que estamos haciendo ahora. Amén. Yo me daba miedo porque es un llamado muy fuerte de pastor. Y a veces uno no se ve preparado, pero al que Dios llama, Dios capacita. Cuando empecemos a hacer la iglesia, era más salir del confinamiento. Quedemos en la placita, 10 personas, 12 personas, todos con las mascarillas, con mucho miedo. Hicimos una oración y nos fuimos al burger. Nos comimos una hamburguesa, estuvimos hablando. Bueno, mañana nos vemos aquí. Cuando estaba orando en mi casa, antes de reunirme y de hacer el evangelismo que hacíamos, de poner el altavoz en el techo, el Señor habló a mi vida y el Señor me dijo: ahora es cuando tienes que salir y predicar. Yo cuando Dios me dijo eso, yo tuve una conversación con el Señor y yo le dije que creo que Dios se había confundido. Porque yo padezco de los bronquios y yo le dije a Dios: si cojo el virus me muero, Señor, yo no voy a poder salir. Y Dios, me acuerdo todavía esa promesa, Dios me dijo: Manuel, donde yo te mande, tú irás. Porque donde yo te mande, yo te guardaré. No vayas donde yo no te mande. Iniciemos las oraciones en la placita. Al hacer la oración, Dios me habló y me dijo de salir por las calles a evangelizar. Y yo le decía al Señor: pero ¿cómo hago? Y Dios me dio la estrategia de cada barrio de Madrid, de cada lugar donde me tenía que aparcar, que tenía que poner el altavoz en el techo, atarlo, y por ahí vamos a predicar. A tiempo, nada, al mes, así no 2 meses, apareció Alex. Dios lo abrió, lo colocó a mi lado y le he dicho: Alex, es una oración contestada. Y empecemos a trabajar para Dios. La gente nos decía: estáis locos, Manuel, ¿cómo haces cultos? No es tiempo de evangelizar. Yo vi a toda la gente, metían sellos en plataformas, todo el mundo. Pero nosotros estábamos en la calle predicando. ¿Te acuerdas, sabes, cuando íbamos por los barrios, la gente bajaba a la calle y se asomaba por las ventanas? ¿Te acuerdas? Hay fruto de eso. Hay fruto, literalmente. Iglesia, mira, hoy, Mari, yo creo que Mari está. María, ¿estáis ahí tú y tu mamá? Yo creo que está viéndonos. Hoy está aquí. Esa mujer la vimos en Villaverde predicando. Vino, oremos por ella, por la niña.
y están viniendo a la iglesia. Mira, Mari puede testificarlo, está aquí en el Facebook. Qué pena que no tenga para que me llame. Un día de eso la vamos a invitar a la familia para Amén, hacer un para que programa de frutos del evangelismo, se va a llamar. Frutos de la palabra de Dios se va a llamar el programa. Amén. ¿Qué te parece, pastor? Mira, ellas las pueden dar, de ese evangelismo, yo las conocía a ellas. Y mira, han ido a parar aquí, con nosotros. Es una familia a la que nosotros queremos y amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios está haciendo la obra completa en su casa y va a Amén. seguir haciéndola. La gente está loco, Manuel, ¿cómo vas a orar por la gente? Tal, esto, ¿cómo haces esto? El virus, no se puede hacer, no sé qué. Pero nosotros seguíamos predicando la palabra. En una ocasión, me acuerdo, Dios nos administra y cuando hacemos el culto, viene un hermano y me dice: pastor, necesito que vengas a mi casa a orar. Y le digo: sí, digo, mira cómo está esto de la pandemia, hermano, ¿estás seguro? Sí, le digo, pues bueno, ya que vayamos a la casa a orar, que no haya mucha gente, que estéis solo los de la casa. Sí, tranquilo, pastor. Cuando voy a la casa, la puerta de la casa abierta. Había gente hasta en el portal. Paso con mi mascarilla, me meto en un rincón muerto de miedo. ¿Quieres café, pastor? Y digo, no. Me pongo en un rincón y le digo, bueno, apaga la luz que vamos a orar. Y apaga la luz y estamos orando, y cuando estamos orando le digo, Señor, mira dónde estoy. Te pido que me guardes, Señor. Y me dice Dios, pero no te he dicho que donde yo te diga, ves, tú vas a ir. Amén. Y donde tú vayas, yo te guardaré. Amén. Me dice, sal en medio y ponte a predicar y a orar. Me puso en medio, empecemos a predicar y a orar. Cuando encendimos las luces, toda la gente tirada en el suelo, llorando, quebrantándose. Hemos estado orando en los hospitales. Hemos estado orando por las calles. Hemos estado orando por los enfermos. Yo he pasado a un hospital de COVID agudo y he estado orando por la gente, poniendo las manos en las paredes. Señor, bendícelo, porque no me dejaban entrar ahí. Llevamos 3 años con la iglesia, ahora hacemos. El primer local que cogimos, ¿te acuerdas? Sale 70 metros cuadrados. Era como esto. Pequeño. Teníamos que poner hasta foro. No nos dejaban reunirnos. Cada culto que hacíamos venía la policía, ¿te acuerdas, Ale? Pero se tenían que ir porque nosotros hacíamos todo en regla. Amén. Porque en la legalidad está el Espíritu Santo. Amén. Cogimos el primer local, 15 días. A los 15 días se quedó pequeño. Cogimos otro de 140 metros cuadrados. A los meses se quedó pequeño. Porque yo tengo algo bien claro, es que yo no voy a permitir a nadie que se ría de la persona del Espíritu Santo. Las puertas de la iglesia están abiertas para todas las personas que quieran verdaderamente conocer a Dios. Amén. Para las personas que se quieran reír a Dios, yo no voy a ser partícipe de eso. Sé que hay muchas personas que sí son partícipes, porque se venden por un diezmo, se venden por una ofrenda o se venden por un traje. Voy a decirte que hoy por hoy puedo decir que a mí no me importan tus diezmos, que a mí no me importa tu ofrenda, que a mí no me importan los trajes, que a mí lo que me importa es que nadie se ría de la persona del Espíritu Santo. Amén. Y yo pongo todo lo que digo por obra. Los de la iglesia lo saben. Yo pongo todo lo que digo por obra. No permito a nadie que se venga a reír de Dios. Si hoy yo no tuviera esa administración, ¿cuántas personas seríamos en la iglesia? 300 personas. Pero esto no es llenar la iglesia de personas, sino llenar el cielo de almas. Amén. Llevamos aquí un año. En un año atrás, hemos cambiado 3 veces de lugar. No dejamos de crecer. Amén. La gente viene sola. La gente viene sola. La gente que viene es gente herida, golpeada, menospreciada, que gente les ha abandonado, incluso iglesias les han cerrado la puerta.
Pero si Dios estuvo conmigo cuando yo era un drogado, cuando yo era un traficante de drogas y Dios no me desechó, yo tampoco puedo desechar a la gente. Amén. Así es. Por eso yo siempre intento predicarles que Dios está con nosotros, que nosotros no tenemos miedo a la muerte, porque la muerte no tiene la última palabra sobre mí. El único que tiene la última palabra sobre mí será el Espíritu Santo. Hoy le he dicho y lo vuelvo a decir, en los 3 años de pandemia, 2 años y medio de pandemia, yo no he cogido el virus. Yo no me he hecho una prueba. Muchos de alrededor vuestro, mío, Alex o el otro, han cogido el virus y yo he estado con ellos así. El Alex ha estado conmigo a montar el coche. Un primo mío lo cogió, yo y estuve todos los días yo montado con el coche y luego me dice, me llama y me dice que he cogido el virus. Hazte la prueba. Digo, yo no me hago la prueba porque yo sé que Dios me ha levantado en este tiempo. Amén. Seguimos predicando, no tenemos miedo. Hay a veces que Dios nos lleva a tratar con gente muy difícil. Gente que está metida en la brujería, en la hechicería, en las drogas. Y muchas veces yo digo, Señor, no puedes mandarme a uno tranquilo. Y Dios me dice, ¿y quién mejor que tú para decirles que yo te saqué de donde te saqué? ¿Tú no has sido menospreciado? Manuel, y le digo, sí. ¿No eras un drogadicto? Sí. ¿No eras un traficante? Sí. ¿Y quién te rescató? ¿Quién estuvo contigo? Y le digo, tú. Y me dice, pues dile tú lo mismo a ellos. Amén. Dile que en el medio de su aflicción, que en el medio de cualquier cosa que puedan estar viviendo, yo estoy con ellos. Amén. Gloria a Dios. El otro día vino uno y me dice, pagáis mucho de local, pastor. Digo, en la mano de Dios, ¿quién lo sufre? Amén. Ya, pero si coges uno más pequeño y vas haciendo caja, pero a mí, yo no tengo que preocuparme por el día de mañana, Alex, porque en el día de mañana Dios ya está allí. Amén. Es verdad, en el día de mañana ya Dios está allí, yo no me tengo que preocupar por lo que voy a comer ni tampoco por lo que voy a beber, porque Dios está conmigo. Amén. Y no sé por qué estoy contando esto. Hay mucha gente que me ha abandonado en mi ministerio, sí. Y yo premio la lealtad. Porque ser leal vale mucho. Pero tampoco dependía de nadie, ni me dependo de nadie. Yo dependo de la persona del Espíritu Santo. Amén. Yo sigo diciendo que Dios está con nosotros. Alex lleva conmigo desde lo primero. Y yo me gozo con Alex y me gozo de verle su crecimiento en Dios, porque desde que yo le cogí hasta que hoy está, Alex ha crecido mucho, se madura mucho, y más que le hace falta, y más que lo va a hacer. Y yo verle a Alex cuando le dejo predicar, cuando está aquí en la radio, cuando oramos por la gente, yo me lleno de gozo. Pero también veo la mano de Dios que está sobre Alex. También veo la mano de Dios que está sobre Johnny, que está sobre Samuel, que está sobre José, que están con el tío Luis como sirve. Que la mano de Dios está en cada casa de la iglesia. Que vemos el poder de Dios cómo se manifiesta en la iglesia, en las familias. Y yo siempre les digo, tranquilos, que Dios está con vosotros. Amén. Dios sigue estando con nosotros. Dios no nos ha dejado y no nos va a dejar. Solo tenemos que empezar a confiar en Dios y decir, Señor, tú eres Jehová Sama. Amén. Yo sé que tú eres el Dios que está con su pueblo. Amén. Por eso el Señor le dice y le pondrá su nombre llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y este es Dios con su pueblo. Dios siempre ha estado en medio de su pueblo. Qué bonito. ¿Sabéis dónde iba el arca antes? El arca del pacto iba en medio del pueblo. Porque Dios siempre ha estado en medio.
casa no está levantada por ti, tu casa está levantada por la misma mano de Dios. Y cuando uno lucha por su casa, hoy me lleva una noticia más buena. Qué bien me ha hecho. Qué bien me ha hecho hoy una noticia que me han dado. Que me han dicho, ya tengo un cuarto pintado. Ese cuarto antes estaba hecho para lo malo. Pero todo eso ha salido. Y ya está lleno del Espíritu Santo. Amén, en nombre de Jesús. Que Dios sigue estando. Cuando uno lucha, ¿vale? Es que es muy fácil decir, no, que quiero que me bendiga Dios. Cuando uno lucha por su casa, por su familia, por su matrimonio, se tira horas y horas orando, aclamando a Dios. Dios te escucha. No pienses que Dios no te escucha. Dios te escucha, claro que te escucha. ¿Cómo no te va a escuchar Dios lo que Dios está esperando que le aclames? No, perdonadme, métete aquí, ora por mí, ora. No, Dios está esperando que tú te metas al cuarto y ores y aclames a Dios. Y cuando tú ores y aclames a Dios, Jehová Shammah aparecerá y cambiará tu lamento en baile, amén, gloria a Dios. tu tristeza en gozo. Amén. Por eso seguimos avanzando en el Señor. No vamos a parar de cesar. De servir a Dios no vamos a cesar. Y yo no voy a cesar de seguir creyéndole a Dios. Amén. Yo creo que para el otro año nos vamos a cambiar de lugar. Amén. Porque nos vamos a ir a un lugar más grande. Amén. Yo creo también. No vamos a tirar lo que tenemos aquí al lado para meter 10 sillas. No. Vamos a tener que cambiar porque Dios va a traer una cosecha tan grande a la iglesia. Amén, en nombre de Jesús. Dios va a traer una cosecha tan grande que no vamos a acabar. Ya Dios me ha dado. Y tengo que comprar unas filas más. ¿Has visto que hay 7? Tengo que poner 8. Tengo que poner una fila más en cada una. Y cuando pongamos esa fila, Dios las va a llenar. Amén. Y Dios va a seguir estando con su iglesia. Por eso yo ya te dejo aquí, ya dejo a nuestro hermano Alex que nos administre Sigue. estos 15 minutos. Sigue, pastor. Dios está con nosotros muy cerca. Amén, en nombre de Jesús. Cómo Dios nos mueve de aquí y de ahí, cómo Dios sigue bendiciendo nuestras casas, nuestras familias. Nuestro hermano Johnny está en el hospital. Dios está contigo, grande. Amén, en nombre de Te Jesús. echamos de menos. Eres muy importante para nosotros. El otro día él me dice, pastor, yo te quiero como mi padre. Y yo os quiero como hijos míos, bien lo sabe Dios. Y te echamos de menos el corazón cuando se sienta ahí y empieza a hablar y se empieza a quebrantar. Es maravilloso. Es tremendo ver cómo Dios está con él. Que una rachita mal, el pobrecito que cae malo cada vez por 3, pero siempre de ayer dice, pero pastor, Dios me saca de todas. Amén, gloria a Y Dios. lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Simplemente con esta palabra te dejo y es esta. Dios va a aparecer, cualquier sea tu circunstancia, tu adversidad. El Espíritu de Dios está muy cerca de ti. Amén. Solo tienes que empezar a crearlo. Desde aquí yo ya finalizo mi participación y vamos a dejar a nuestro líder Alex que él se sienta con libertad y nos administre estos 10 minutos para nuestro corazón. Amén. Dios os bendiga. ¿Qué te parece, pastor, si levantamos la mano en fe? Tú que nos estás viendo también en el nombre de Jesús, deja un momento el móvil porque vamos a creer en Jesucristo, vamos a creer en Dios en el nombre de Jesús. Vamos a agradecerle, Padre, gracias por estar siempre en medio de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por estar en mi casa. Levanta tu mano, deja el móvil en el nombre de Jesús. Habla fe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estar en mi aflicción, Padre. Gracias, Señor, por estar en ese hospital
Gracias, Señor, por estar en mi casa. Gracias, Señor, por estar en mi familia. Gracias, Señor, por estar en un tanatorio, Padre. Gracias, Señor, porque estás en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque has levantado gente que casi se moría. Gracias, Señor, porque has levantado niños, Señor, en el nombre de Jesús, porque fuimos testigos de cómo el 31, en el nombre de Jesús, Dios, en la noche, cuando todos estábamos en el nombre de Jesús, cuando todos estaban celebrando una fiesta pagana, que yo no creo en Navidad, porque cuando Jesucristo nació, no para que le celebremos en fiestas paganas, sino para que nosotros le agradezcamos sirviéndole a Él. Y ese 31, en fe, pastor, fuimos a orar. Qué fuerte, De noche fuimos a orar. Y había una cola tremenda para llegar al hospital. Pero ahí llegamos de noche. El coche no tenía ni permiso para entrar al centro. Ojalá que no te vengas a multa, pastor. Yo creo que ya no te viene. No. Se metió, porque aquí en Madrid es prohibido entrar si no tienes pegatina. Aunque no, si tú no eres de Madrid, si no tienes pegatina, ese permiso especial, no puedes entrar al centro de Madrid. Pero ahí fuimos de noche, porque ahí nos mandó Dios. Dice la palabra que Dios mandaba de en dos a predicar, a que se cumpliese la gran comisión. Y ahí estuvimos de noche. ¿Cómo vimos que Dios estaba ahí, pastor? Ya el Espíritu Santo estaba esperándonos que nosotros llegáramos. El pastor entró. Yo me quedé fuera. La señora estaba, me imagino que estaba destrozada su alma, estaba triste. Un 31 de diciembre, escucha bien, un 31 de diciembre, cuando todo el mundo está alegre, esa señora estuvo en un hospital. Y llegó el pastor, llegó la mano de Dios, porque ahí estaba Dios, Jehová Shammah ya estaba en ese hospital. Y él pasó, yo no lo miré al niño, pero él es testigo que el niño estaba como un balón, como una bomba de hinchado. Pero ahí vino el Espíritu Santo y puso su mano en ese niño. Jehová Shammah puso su mano en ese niño y ese niño quedó sano desde ese mismo instante, no mañana, no pasado. De ese mismo instante Dios sanó a ese niño. Mi Dios, tu Dios sanó a ese niño. Y también como vimos que Dios atiende al necesitado, porque estábamos fuera en la salita del hospital. Y el pastor coge a la señora de Ávila, creo que venía, de Valladolid, con necesidad, intentando contactar al pastor por cielo y tierra, rogándole por cielo y tierra, pero ahí estaba, no el pastor, sino Dios. Y el Espíritu Santo incomodaba al pastor que tenía que ir al hospital, sí o sí, porque él me decía, si no voy, va a pasar algo, pero tenía que ir al hospital. Y ahí fue la mano poderosa de Dios, porque Jehová Shammah estaba con nosotros en el coche y estaba todavía esperándonos que el pastor fuera a declarar la palabra de Dios. Y en esa salita también había una hermana latinoamericana, que cuando sintió la palabra, la presencia de Jehová Shammah, ella dijo, yo quiero orar que oren también por mí, porque cuando está el Espíritu Santo, cuando está la unción de Dios, algo tiene que suceder ahí. Pero me llama la atención que esas hermanas recibieron una voz del enemigo porque querían traer un cura. Las doctoras, las enfermeras esas. Pero ahí está el cura, se lo llamamos al padre. Y ella dijo no, porque ella también, mira la fe de ella. Yo quiero un siervo del Señor, que sea cristiano evangélico. Y ella insistió por su palabra, por su milagro. Amén. Ella insistió por su milagro, porque lo llamó 2, 3 y 3 veces. Ella siguió peleando por su milagro, porque sabía que Jehová Shammah ese día llegaría el 31 de diciembre del 2022. Ese niño cuando sea grande va a contar ese testimonio. Amén. Y vino el pastor, empezó orando, oró por esas señoras, se quebrantaron, con esas señoras se quebrantaron y vieron una mano poderosa. Me encantaría, si están ahí esas
señora que escribiera como Dios, Jehová Shammah, estuvo ahí, pastor. Y luego oró el pastor y yo me salí de ese hospital ya satisfecho. Nos venimos a la radio luego, pero llenos. Sí, pero llenos de la presencia. Y yo me salí satisfecho porque ese es el papel del cristiano. Ese es el papel de Dios. Utilizar a su pueblo. No solo estar en medio de su pueblo, sino utilizar a su pueblo. Porque dice la palabra que la mies es mucha y poco los obreros. Dios está buscando verdaderos cristianos que le adoren en espíritu y en verdad, pero también está buscando cristianas y cristianos que cojan el arado y no suelten el arado, que cojan el arado y sigan creciendo en el reino, que cojan el arado y no vean para atrás, que cojan el arado y no tiren la toalla. Dios está buscando personas, hombres y mujeres de valor, que arrebaten el cielo con violencia, que arrebaten el cielo con violencia, que arrebaten sus milagros con violencia espiritual. ¿Por qué? Porque Dios promete que estará contigo y conmigo. Muchos milagros se nos van a hacer realidad en nuestra vida. Aparte de que tengamos fe, tenemos que hacer de la fe hechos. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero amén. La fe tiene que ser con hechos, pastor. La fe tiene que ser con hechos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aparte de que si la fe, sin hechos, la fe no es efectiva. Por eso te decía al principio del programa, no basta con orar nada más. No basta con creer nada más, es servir al Todopoderoso, porque el Todopoderoso te da la fuerza día tras día, porque dice la palabra que Él pone el querer como el hacer, dice la palabra, no yo ni el pastor. Él pone el querer como el hacer en tu vida. Ayer te acostaste triste, hoy te aseguro que por la mañana tenía la fuerza del Señor. Pero es importante en el nombre de Jesús que cuando salgas de ese hospital, hermano Johnny, que pongas en acción la palabra, que pongas en acción la fe en el nombre de Jesús. A ti te digo también que pongas en acción la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y la acción vuelve efectiva la fe. Porque es imposible, pastor, que tú tengas fe, pero no ores por lo que quieres. Yo creo que me estoy explicando, ¿no? Sí, se entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque si Dios promete que estará contigo todos los días de la vida, los 365 días del año, los 24 horas del día, ¿por qué no pones en acción la fe? Cuando tú pidas oración, di, apóyenme en oración. Amén. Apóyenme en oración. Eso significa que tú también vas a doblar rodillas en tu casa. Eso significa que tú también vas a pelear por tu milagro. Eso significa que tú también le estás diciendo al Señor, heme aquí, no me voy a rendir. Eso también significa eso. Porque los cobardes se quedan a medio camino, pero los valientes, a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, a pesar de las lágrimas, a pesar de todo, aunque todo esté mal, los valientes dicen, Señor, heme aquí, Señor. Aunque yo no entienda, Padre, heme aquí, Señor. Aunque yo no entienda, Señor, heme aquí, Padre. Aunque mi matrimonio esté medio roto, heme aquí. Aunque me enferme cada 2 por 3, heme aquí, Señor. Eso es, de eso se trata el cristianismo. Que Dios está con nosotros, sí, yo lo creo. Pero como te decía al principio de este programa, Dios merece que tú decidas volver a Dios con fuerza, con esa potencia, con esa disposición. Que mira, el pastor tiene un recuerdo precioso ahí en las redes sociales. Cuando estaba más delgadito, no comía tanto bocadillo, el pastor. No comía tanto. Ahí estaba recién convertido. Y dice, ahí yo estoy recién convertido. Pero a mí me llena de gozo, de alegría, porque lo miré con una batidora haciendo pegolán, que iban a construir la iglesia. Había unos ladrillos. ¿Y por qué me lleno de gozo? Porque hasta el día de hoy doy fe que el pastor sigue luchando, a pesar de todo, pastor.
A pesar de cada hipócrita que ha venido a la iglesia, hipócrita porque hay que decirlo. A pesar de cada puñalada que le han metido al pastor, porque hay que decirlo. A pesar de que en su familia se ve revolucionada porque dice que su familia no conoce de Cristo. A pesar de que su hermano andaba en cosas malas, pero ahí está el pastor luchando. A pesar de que cada noticia que toca la puerta de su casa, de que viene de parte de su familia porque no conoce de Cristo, ahí está el pastor luchando. Esa es la fe que algún día Dios le va a recompensar, que su familia va a venir a Cristo. Amén. Amén. Yo lo creo, que tu familia también va a venir a Cristo, pero es necesario que sigas luchando y que pongas en acción tu fe. Porque Dios estará contigo todos los días de tu vida. Jehová Shammah, no nadie más. Jehová Dios Todopoderoso. Dice la palabra que Jehová mandó a su Hijo y la deidad se hizo carne por ti y por mí. La deidad, la autoridad se hizo carne por ti y por mí y sufrió. Muchos hablamos del sufrimiento de Cristo, pero pocos agradecemos ese sufrimiento. Pocos agradecemos ese sufrimiento. Así como los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a darle gracias a Dios, pastor? Dice la palabra, solo uno. Qué penoso. Qué pena. Qué penoso que Dios te restaure. Que Dios traiga a tu marido a la iglesia. Que Dios sane a tus hijos. Que Dios dé alimento en tu casa. Que Dios no haya permitido que estés pagando una condena hasta de 20 años por vender droga. Que Dios te sacó a tu hijo de la droga, te sacó de la depresión, te sacó de la angustia, te sacó de toda clase o de toda circunstancia adversa. Pero tú hayas decidido, pastor, como el tema que va a tocar el pastor mañana, que es precioso, qué bonito, ¿verdad? Abandonarlo todo. Que tú hayas decidido abandonarlo todo a Dios, cuando Dios te promete que está contigo. Y que no sueltes lo que Dios te ha dado. Ese es el tema que va a tocar el pastor mañana. No sueltes, hoy también, no sueltes, sigue luchando, sigue peleando. Como dice el pastor, la espera desespera. Dios no nos da cosas a veces porque no estamos preparados, pero no significa que Dios no esté con nosotros. Ahora bien, yo voy a terminar esta participación, que ya son y media. Yo despido a los de la 107. Espera un minuto. Sí. Yo quiero terminar esta participación con esto. Que Dios merece agradecimiento, hermano. Muy bien, Alex. De ti y de mí. Muy bien. Por favor, Dios merece agradecimiento. Estos son los últimos tiempos. Yo lo vengo escuchando de mi madre, me dice que Cristo viene pronto, pero créelo. ¿Verdad? Cristo viene pronto. No pierdas lo que Dios te ha dado por los afanes de esta vida. Dios te está diciendo, nos está diciendo Jehová Shammah, que está con nosotros. Pero es importante que tengamos ese agradecimiento. Dios merece que seas agradecido. Dios merece que le agradezca. Pero es que el agradecimiento, pastor, no solo es gracias. El agradecimiento es un cambio de conducta. El agradecimiento es morir a tu viejo hombre. El agradecimiento es decir, ya no voy a ser el Alex que antes discutía, que antes blasfemaba, que antes robaba, que antes me drogaba, que antes fornicaba, que antes adulteraba. Ese es el agradecimiento. Es acción, no solo palabras. El agradecimiento es que aunque tengas una necesidad, no vayas a un brujo, como decía el pastor, sino que primero dobles rodillas. El agradecimiento que aunque tengas una enfermedad, no vayas directamente al doctor, sino antes dobles rodillas. El agradecimiento es que si Dios te ha dado con tan solo la oportunidad de coger una escoba y barrer y hacerlo con amor, ese es el agradecimiento. El agradecimiento es que si Dios te ha puesto ese don de tocar la guitarra, no cantes para el mundo, sino que decidas venir a la iglesia y seguirle adorando al Rey de Reyes. El agradecimiento es que dejes todo lo malo de tu cultura y vengas a adorar al Rey de Reyes. El agradecimiento es que deseches todo lo malo y vengas a adorar. El agradecimiento es que perdones al que te ha hecho daño. El agradecimiento es
que pidas perdón a la persona que le has hecho daño. El agradecimiento es que si Dios te limpia, no te alejes del Señor. Amén. El agradecimiento es que no te pierdas por el amor al dinero. El agradecimiento es que si tienes necesidad, espere la provisión del cielo, no te desvíes. Ese es el agradecimiento, porque Jehová Shammah está entre su pueblo para recibir adoración y exaltación, pastor. Qué bien. Por eso es que Dios está con su pueblo. Y no me puedo imaginar si Dios levanta la mano con su pueblo, pastor, si Dios decide apartar a su pueblo. Yo no me puedo imaginar. Yo voy a despedir a la 107.6 porque se paga. Dios te bendiga, hermano, y recuerda, estaremos el miércoles, el pastor estará el miércoles tocando otro precioso tema. Amén. ¿Seguimos o lo paramos, pastor? Sí, tira. Amén. Si sientes de Dios, tira. Porque ese agradecimiento es el que me va a hacer un verdadero hijo. Porque Dios te ama, sí, yo lo sé que nos ama, pastor. Pero ¿cuánto amamos al Señor? Esa es la pregunta. ¿Cuánto amamos al Rey Todopoderoso? Sabemos que Dios nos ama, pero la pregunta es ¿cuánto lo amas tú? Si pusiéramos del 1 al 10, ¿cuánto lo amas? Contéstame, contéstame. Hermano Johnny, ¿cuánto amas? Del 1 al 10. ¿Cuánto lo amas, hermana, hermano? ¿Cuánto lo amas tú, pastor, del 1 al 10? Si yo, un 11. Un 11, dice el pastor. Pero Pedro le dijo, Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Y le volvió a preguntar Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice, tú sabes que te amo, Señor. Y le volvió a preguntar Jesús por tercera vez a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, tú sabes que te amo, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa eso? De que el amor es demostrativo, como siempre dice el pastor. No le podemos decir a Dios que lo amamos si no se lo demostramos. Y Dios le estaba diciendo a Pedro, Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, de que si lo amaba, se dedicara a apacentar sus ovejas. Se dedicara, ¿qué es apacentamiento, pastor? Cuidar. Es cuidar a sus ovejas. Apacentarlas. Apacentar a sus ovejas. Significa que Dios le estaba diciendo a Pedro que él tenía un ministerio. Y ese ministerio no lo abandonara, sino que ese ministerio lo pusiera por acción. ¿Y qué se le hace a las ovejas? En el campo se les expulga, se les quita toda clase de animales, se les corta su pelito, se les da de comer, se les lleva a los pastos para que se alimente. Eso se trata el Evangelio. El Evangelio no es de venir a calentar una silla día tras día, año tras año a la iglesia. El Evangelio no es que te diga, la gloria bendita, y te eches un cigarrillo. La gloria bendita es para que tú cambies. No te llenes la boca así, hermanos, la gloria bendita, no. La iglesia está para que vengas a cambiar, no para que vengas a calentar un asiento, porque Dios te promete que estará entre su pueblo, pues tienes que demostrarle a Dios que verdaderamente ese es tu Padre. Porque dice la palabra de Dios que si tú estás con el mundo, te constituyes enemigo de Dios. ¡Qué fuerte! ¿Eh? Si tú estás con el mundo, y el príncipe del mundo, ¿quién es? El diablo. Satanás. Si tú estás con Satanás, ¿quién va a ser tu padre? No Dios. No. Te constituyes enemigo de Dios. Entonces, como te decía, la iglesia está para que vengas a cambiar. La iglesia no está para que te comas un bocadillo, un refresco. No, eso sí se puede hacer porque la iglesia, nosotros lo hacemos, pero no en el templo, ¿ves? Tenemos un cuarto especial. Y casi siempre lo hacemos afuera. Y casi siempre lo hacemos afuera. En ciertas ocasiones aquí, al final del templo. Nosotros no tenemos bares. Pero nunca, no hay bares, no hay nada, porque bares están afuera. Porque dice la palabra que mi casa será llamada casa de oración. Hoy una hermana le quería dar algo en su niño. Yo le dije, no se come aquí.
Que le siente mal o bien, pastor, Eso es su problema. pues ese es su problema, pero la casa de Dios se respeta, amén. Verdad. Entonces ya la ha captado, ya la ha captado. Ya lo ha captado, pero son pequeños ejemplos que se viven en las casas de Dios. ¿Te imaginas yo que el pastor esté predicando y te diga a ti, Dios estará contigo? Debes decir, amén. Estás con una Coca-Cola, qué pena, ¿no? O comiendo. O comiendo. Fuerte. Qué pena, ¿no? Es que la iglesia es un cine. No. La iglesia es un pasatiempo. Pero qué más fuerte es, pastor, que con esto termino. ¿Sabes qué es más fuerte? Que haya siervos del Señor que permiten Que eso. lo permiten eso. Muy bien, Alex. Ah, eso sí es fuerte. Eso que no es haya fuerte. siervos del Señor que prediquen eso, que permitan eso. Muy bien, eso es. Eso es tan fuerte que haya siervos del Señor que una ofrenda que viene a dar un hermano proviene de la cocaína y de la droga. Eso es más fuerte, ¿eh? Eso es más fuerte, que eso sí lo veo fuerte. Porque el ángel de Jehová no es Jehová, el ángel de la iglesia no es Dios. ¿Quién es el ángel de la iglesia, pastor? El El pastor. Pero eso sí es más fuerte. Que un pastor, un siervo de Dios, entre comillas, permita esa clase de cosas en la iglesia. ¿Sabes qué pasa? Que intenten agradar a los hombres. Es que si hacemos un bocadillo viene más gente. Eso, ¿eh? Y mira, con esto ya voy terminando. Te digo una cosa, yo tengo un amigo que es gitano, amigo mío. Y hablando de las cosas de Dios, he aprendido con él de que yo, por ser hondureño, debo de entregarle ciertas áreas a Dios que no le agradan. Y él, por ser gitano, también. Todos. Pero me llamaba la atención que él repite lo que se le ha enseñado. Claro. ¿No? Uno hace lo que ve. Lo que ve. Él repite lo que ve y lo que se le ha enseñado. ¿Por qué te quiero decir esto, hermano? Porque hay iglesias que hacen la diferencia. Tú quédate en una iglesia que haga la diferencia. Y también tú tienes que ser un cristiano que haga la diferencia. Te invitamos a la iglesia Jesús Sigue Restaurando para que vengas a ver el verdadero cristianismo. No significa que ellos no prediquen la verdad, no. Sino que lo que yo te quería contar del hermano, que tenían un local ellos, pero había una familia que metía la mano en las decisiones del pastor. Sí me lo contó y así lo entendí yo. Y han perdido el local. ¿Sí? Sí, lo han perdido. Varias veces lo han perdido. ¿Por qué, hermano? Hoy lo decía el pastor. Es tan bonito ir a la iglesia que tenga calefacción. Es tan bonito ir a la iglesia que tenga una buena luz. Es tan bonito ir a la iglesia de que haya aparcamiento. Es tan bonito ir a una iglesia que haya una silla bonita. La palabra es muy bonito. Pero ¿cómo es posible de que tú no honres al Señor en tus diezmos y en tus ofrendas para que esa iglesia siga de pie? Y yo le decía al hermano, ¿sabes por qué esa iglesia ha entregado su templo? Porque la gente no tiene carga por la iglesia, pastor. Claro, porque si la maneja el pastor, Y si tú amas a Dios, tienes que tener carga por la iglesia. por tu iglesia, no, amén. Por tu iglesia. Si tú amas a Dios y amas donde te alimentas de la palabra de Dios, tienes que tener carga. Por eso es que los pastores, por tu culpa, se han derrumbado. Ciertos pastores, por tu culpa, tú los has derrumbado por tu actitud de crítica, por tu actitud de pereza, por tu actitud de solo venir a apuntar con el dedo al pastor, por tu actitud de solo venir a criticar, por tu actitud miserable de no dar el diezmo a Dios que te da 1.000 euros y solo tienes que dar el 10%, el 90% es tuyo. Por esa actitud miserable, muchos pastores caen. Pero si Dios los ha llamado, esos pastores se van a levantar. Amén. Y no tengas duda de que Dios va a mandar una generación diferente. No tengas dudas que Dios va a mandar un remanente fiel. Y no tengas dudas que tú te vas a quedar fuera de la iglesia y vas a desear un puesto, un cargo en la iglesia. Pero tú has sido infiel. Yo lo creo.
Porque Dios no trata con gente infiel, gente que reniega, gente que habla mal de sus pastores. No lo trata. Puede ser un demonio tu pastor, pero tú tienes que tener fidelidad. Porque el pastor va a tener un trato directamente con Dios y tú con tu pastor y la pastora. Yo soy muy celoso con la pastora y los pastores porque yo los amo mucho. Y con la iglesia. Yo digo, no comas porque a mí me pesa que esté comiendo gente cuando se está predicando la palabra de Dios, porque ahí está Dios entre nosotros. Amén. Pastor, y eso es lo que yo quería decirles. Muy bien. Que es necesario que la iglesia tenga carga, los hermanos de la iglesia tengan carga. No digas, yo voy a la iglesia tal, pero no tienes carga por la iglesia. Muy bien. Eres un visitante más. Eres un visitante. Yo voy a la iglesia, Jesús sigue restaurando, pero no tienes carga por la iglesia. Eso es deplorable, pastor. Eso no, yo creo que eso no lo respalda Dios. Visitantes. Son visitantes que no tienen carga por la iglesia. Y esa clase de visitantes solo vienen a recibir milagros y que se llenen de profecías. Pero Dios no quiere un pueblo así. Dios quiere un pueblo que tenga agradecimiento por Dios. Amén. Y sin más, hermano, ha sido un programa maravilloso. Dios está contigo y conmigo, pero es necesario que dejemos todas las cosas que no le harán a Dios. Amén. Y que apoyemos a los líderes. Muy bien, claro. Apoya a tu pastor, por favor. Apoya a tu pastora. No la derrumbes con críticas. Muy bien. Cuando cobre dinero bien habido, no de droga, ve y diezma para el Señor. Echa tu dinero, tu diezmo en el alfolí para que esa iglesia siga creciendo. Pero no te confundas que por ti se va a cerrar una iglesia. No, porque las iglesias dependen de la mano de Dios. Amén. No dependen de tu cartera, no. Porque el día que dependan de tu cartera es que Cristo ha llevado a la iglesia. Muy bien. Amén. Te bendigo, hermano, y te amo. Esto no ha sido un regaño ni nada, no. Simplemente una motivación. Una pequeña exhortación de parte del Espíritu Santo. Para que vayamos a la iglesia a lo que vamos. Que seamos guerreros del Señor. Amén. Que seamos estandarte, que seamos la diferencia. Amén. En nombre de Jesús. Ora. Te amo y te bendigo. Ora. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Jehová Shammah, porque nos enseñas que tú estás con nosotros, Señor, pero también nos enseñas que tenemos que ser agradecidos contigo, Padre. Tenemos que ser agradecidos con las autoridades de la iglesia, Señor. Tenemos que ser agradecidos cumpliéndote con los diezmos, Padre. Tenemos que ser agradecidos cumpliéndote con las ofrendas, Padre. Y tenemos que ser agradecidos de decir todos los días, gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor. Bendecimos a las personas que puedan tener alguna necesidad económica, de salud, familiar, en el nombre de Jesús. Yo creo, Jehová Shammah, que tú estás con ellos todos los días de nuestra vida, todos los días de su vida. Tú conoces por nombre y apellido a aquellas familias, Señor, que necesitan algo. Cúmpleselas en el nombre de Jesús y sobre todo con el querer como el hacer, para que ellos sean cristianos en espíritu y en verdad. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.